vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero, como introducción, para empezar ya con la palabra, hacer un poco de una reflexión en base a las noticias, en base a lo que vemos, a lo que escuchamos. Este mundo tan patas para arriba, si podríamos decirlo. Lo único que vemos son tragedias, como también sale, ¿cierto?, a la luz lo que hay en el corazón del hombre. He visto muchas muertes, muchos asesinatos, mucha delincuencia. Está todo tan complejo el escenario afuera, ¿cierto, hermanos? Que esto podría llegar a desanimarnos, podría llegar a generar miedo, temor en nuestra vida. Pero, ¿sabe qué? Sobre todas estas cosas, como decía ahí la hermana Kelly en el inicio del culto, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Dice un salmo que se juntaron contra mí los malignos, ¿cierto? Mis enemigos, mis acusadores, ¿cierto? Pusieron trampa, se pusieron de acuerdo para hacerme caer, para dañarme, etc. Pero también dice el salmo que aunque hayan todas estas cosas a nuestro alrededor, si nosotros amamos al Señor, debemos estar confiados. Debemos estar confiados aún en esos momentos difíciles, cuando todo a nuestro alrededor es difícil. Cuando todo a nuestro alrededor nos hace ver un futuro incierto, nos hace cuestionarnos qué va a pasar con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestro futuro, con los planes que teníamos. Esta pandemia vino a confinarnos, a encerrarnos, ¿cierto? Y todo esto genera temor, todo esto genera incertidumbre en nuestra vida, y es difícil evitar sentir eso muchas veces. Pero miren, aquí la palabra del Señor que vamos a ver hoy día, que está en Filipenses, Pablo, que es el autor de esta carta, hace un poco un paralelo de aquel tiempo a lo que estamos viviendo hoy día. La carta de Filipenses, ¿cierto?, que escribió el apóstol Pablo la escribió en el año 61 después de Cristo, ¿ya? ¿Y sabe usted dónde la escribió? ¿Sabe usted? Pregúntese, ¿dónde escribió la carta de los Filipenses Pablo? Pablo escribió esta carta en esos años, estando encarcelado en Roma, siendo perseguido, ¿sí? Siendo quizás teniendo muchos enemigos que querían verlo en ese lugar. Quizás muchos que no querían que él anunciara en aquel tiempo el Evangelio del Señor, la palabra de Dios. Muchos se gozaron por esta situación que estaba viviendo Pablo. Muchos también se desanimaron al ver que Pablo estaba preso y que estaba padeciendo sufrimiento, persecución y un futuro incierto, porque estaba ahí en piel, si lo iban a ejecutar, si lo iban a dejar libre. Entonces, imagínense usted en esa situación. Entonces, esto generaba un sentimiento de preocupación, incertidumbre, de tristeza para los que estaban alrededor de Pablo. Entonces, por eso, este es un paralelo que podríamos decir de lo que estamos viviendo hoy día. Quizás no se compara 100% con
con esta vivencia de Pablo, por el año, por la época, por el contexto, pero sí hay muchas situaciones que se pueden compartir. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:12. Busque ahí en su Biblia, Filipenses 1:12. Y dice, además, hermanos, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, el Evangelio. Pues cada persona aquí, donde en la cárcel, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y en el 14 dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Qué le parece, hermano, esto que estaba hablando Pablo ahí? Imagínese, ahí en preso, dice que quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pero usted se puede preguntar, ¿pero cómo Pablo puede decir eso en medio de esta situación, preso, ¿cierto? Sin poder salir al exterior. Y sin embargo, él dice que todo esto le ha servido para anunciar la buena nueva, la buena noticia. Y dice que estoy encadenado por causa de Cristo, dice. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar, o sea, había más creyentes ahí con él, han aumentado su confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban preocupados, que estaban en una situación de incertidumbre. Estaban presos también, probablemente. Pero dice que ellos sabían que él estaba encadenado por causa de Cristo, no por otra situación, por malhechor, por asesino, o por otras cosas, sino que estaba encadenado por la causa de Cristo. Y habían alrededor de él otras personas que sentían temor, que sentían miedo. Imagínense usted a Pablo, el elegido por Dios para anunciar sus buenas noticias a los que no eran judíos, ¿cierto? A los gentiles, a nosotros. Si en ese tiempo hubiésemos estado vivos, nosotros éramos esos gentiles a los que Pablo, el Señor le había hecho el llamado para anunciar esas buenas noticias. Entonces, bueno, habían otras personas con él que estaban ahí sintiendo esto, temor, preocupación, en no saber qué va a pasar. Pero dice que estando él ahí, esto provocó que aumentara la confianza y que los otros también anunciaran con valentía el mensaje de Dios, dice, sin temor, sin temor. ¿Por qué Pablo decía esto? Que él estaba, aunque estuviera preso, se gozaba en todo tiempo, porque aún así la palabra del Señor era anunciada. ¿Sabe por qué? Mire, porque Dios permitió todo esto, y si no hubiese sido así, las personas que vivían ahí en este lugar donde Pablo estaba preso, eh, no sé, jueces, o las personas que estuvieran en ese lugar que no conocían del Señor, porque se creía que ahí él estaba como en el palacio, al parecer, eh, y bueno, había muchas personas, muchas personas. Y gracias a eso, gracias a que Pablo estaba preso, él también pudo hacer llegar la buena noticia a estas personas. De otra forma, quizás no hubiese sucedido. Entonces, aún estando preso, Pablo se gozaba porque la palabra del Señor podía ser anunciada y podía ser escuchada, podía penetrar en el corazón del hombre y cambiar la vida de las personas.
Es la palabra del Señor la que cambia nuestra vida. No son cosas externas. Entonces Pablo estaba súper gozoso a pesar de la tribulación, de la persecución y de tantas cosas que estaba viviendo. En el versículo 15 también del capítulo 1 de Filipenses dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras, ¿sí? Dice el 16, estos últimos predican porque me aman, los que lo hacen con intenciones puras, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Ellos sabían, pero habían personas que se gozaban de que Pablo estuviera preso. De hecho, estas personas pensaban, decían, ahora que Pablo está preso, eh, podemos nosotros brillar, podemos nosotros conseguir más seguidores o hacernos ver más, ¿cierto? Sobresalir, porque había muchos predicadores en aquel tiempo que buscaban lo suyo, ser enaltecidos, ser reconocidos, otros predicaban la palabra, pero no era con, como dice acá Pablo, eh, con intenciones puras, sino que buscaban algo para su beneficio detrás de esto. Nótese que en el paralelo de hoy día eso también pasa. En muchos predicadores falsos, muchos eh, pastores, muchos ministros que dicen amar al Señor y predican la palabra porque toman la Biblia y leen y exponen la palabra de Dios, pero detrás de eso hay un segundo, hay un doble, buscan un beneficio. Y ahí están las iglesias estas que hablan de la doctrina de la prosperidad, eh, de la sanidad, que nosotros creemos que el Señor puede bendecirnos, prosperarnos, sanarnos y todo, pero ciertamente que hay falsos predicadores que buscan eso suyo, lo suyo propio ahí, ese beneficio. Entonces, ese paralelo también lo vemos hoy día. ¿Ya? Pero dice la palabra, los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Se da cuenta que a pesar de que anunciaban quizás la palabra de Dios por lo que habían escuchado, por lo que habían aprendido, buscaban aún así que aprovecharse del sufrimiento de Pablo, como les decía, para ganar más adeptos, más seguidores, para ganar un lugar, etc. Pero bueno, dice Pablo después en el 18, pero eso no importa. Mire el gozo de Pablo y vemos aquí como la gracia de Dios, aún en esta situación, llena a Pablo. Qué hermoso esto, mire, dice, pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. O sea, él decía, está bien, estoy preso, y yo sigo hablando del Señor aquí adentro para que los que están acá puedan escuchar y aprender y conocer al Señor, y los que están allá afuera tengan buenas intenciones o malas intenciones, si predican la palabra del Señor, aún así el Señor se toma de eso eh, para el beneficio de los que Él quiere que sean salvos. Me acuerdo mucho de la historia de esta mujer que no tenía, quizás era pobre y no tenía que comer, y, y oraba ella, ¿cierto? Ahí en su casa y decía, Señor, por favor, toca el corazón de alguien para que, no sé, pueda hoy día comer algo, para que pueda haber algo en mi mesa hoy día. De ahí estaban unos jóvenes que se burlaban de esta señora que decía, oye,
si quizás el Señor no existe, Dios no existe, y hagamos como que Dios existe y nosotros vamos a comprar algo, se lo vamos a dejar ahí por la ventana para que cuando ella abra los ojos y cuando termine esa oración, vea que hay alimento y ella va a decir, oh, el Señor me bendijo, gracias. Ahí estaban esos jóvenes que hicieron esto, y cuando esta mujer terminaba de orar, efectivamente se encontró con que había algo en su mesa para comer. Y aunque los otros se burlaban, el Señor aún así usó esa circunstancia para bendecir a esa mujer que confiaba en el Señor, en la provisión que venía de parte de Dios. Dios aún así tomó a estos jóvenes para bendecirla. Se da cuenta que la gracia de Dios eh, es inexplicable, hermano. Y por eso Pablo estaba ahí gozoso. Estaba gozoso a pesar de la aflicción. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos eh, pasando alguna necesidad? ¿Cuántos de nosotros miramos hacia afuera y sentimos ese temor, esa incertidumbre? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo va a terminar esto? Eh, Tengo miedo de salir porque no sé qué me puede pasar, etcétera. O que el trabajo, que la situación está difícil, esta pandemia hace las cosas más difíciles, están despidiendo gente. Eh, ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una situación de ese tipo? ¿Cuántos de nosotros, quizás no la situación externa, sino la interna de nuestro propio corazón, eh, también nos hace sentir encarcelados? Quizás hoy día estamos encerrados en nuestro hogar. Yo le cuento, hermano, estoy desde marzo del año pasado trabajando desde casa. Y claro, uno sale a comprar lo justo, lo necesario y la mayor parte del tiempo uno pasa en casa, ¿cierto? Y nos sentimos así como encerrados, que tenemos ganas de salir, no sé, tomar aire, salir con los niños, imagínense. Pero ¿cuántos también están encarcelados hoy día a causa del pecado, a causa del engaño del pecado? Qué sutil el engaño del pecado, hermano. Qué sutil el trabajo que hace el enemigo en nuestras vidas. Sabemos que nosotros pecamos y que ese pecado da lugar porque hay algunas fuentes de origen, ¿cierto? Que lo hemos visto ya en otras enseñanzas, a través de la tentación que nos pone el enemigo, Satanás, a través de nuestras propias concupiscencias, ¿cierto? Nuestras propias maquinaciones ahí en el corazón. eh, son fuentes posibles que nos pueden hacer llegar a pecar. Pero qué sutil el trabajo, como le digo, hermano, que ha hecho el enemigo en nuestras vidas. Desde pequeñitos, desde pequeños, estábamos ahí escuchando la palabra y creo yo, hermanos, que el Señor ha sido súper claro, súper fuerte, súper duro en esto, porque quiere que nos volvamos, definitivamente, que nos volvamos a Él. Eh, Han sido palabras de los días domingo, palabras duras, ¿cierto? Que nos exponen, que, que, que nos tiran la oreja, ¿cierto? Eh, la palabra del Señor es como un espejo, ¿cierto? Que nosotros nos podemos ver tal como somos. Quizás de aquí para afuera nuestra apariencia puede mostrar algo, pero eh, en nuestro corazón el Señor lo conoce, el Señor sabe cómo es nuestro corazón. Entonces también vemos acá un encarcelamiento a causa del engaño del pecado en nuestras vidas. Y por eso, hermano, el engaño de Satanás es súper sutil porque esto
puede partir desde pequeñito en nuestra vida, en cualquier área, ¿cierto? No estamos hablando de un pecado en específico, sino que en general eh, hay cosas que vivimos que nos pueden llevar a tener una acción futura, ¿cierto? Eh, y como usted sabe, es lo que sembramos cosechamos, eh, lo que hacemos va a tener una consecuencia, ¿cierto? Y es eso lo que hoy día el Señor también quiere mostrarnos, hermano, con esta carta de Filipenses. Algunos están presos, encarcelados por el engaño del pecado. Otros están presos, encarcelados, quizás no al nivel que lo estuvo Pablo o no al nivel que lo estuvieron muchos seguidores de Cristo en aquel tiempo, eh, pero hay algunos que están encarcelados hoy día. Pero el Señor hoy día quiere limpiarnos. El Señor hoy día quiere sacudirnos. El Señor hoy día quiere sacudirnos, quiere animarnos. Eh, Me gozo mucho por esta carta de Pablo porque él decía que aunque estuviera preso, la tendencia de Pablo era dada a la salvación de los hombres, a entregar el mensaje. Imagínense estando preso a su edad, quizás no era tan joven ya en aquel tiempo, estamos hablando del año 61 después de Cristo, y quizás era ya un poco más viejito, imagínense. Pero él se gozaba ahí en la cárcel porque decía que si él tenía la posibilidad de anunciar la palabra del Señor, eso para él, eso a él le bastaba. Eso se iba a convertir en su gloria, porque él estaba dando toda su dedicación al servicio y el honor y a la gloria del Señor Jesús. Entonces no se avergonzaba de nada. Y hoy día el Señor quiere que esos que están hoy día encarcelados por el engaño del pecado, ya no estén más encarcelados por eso, sino que si vamos a estar presos, estemos presos porque anunciamos a Cristo. Y aún en medio de ese encarcelamiento por anunciar las verdades de Cristo, podamos gozarnos, podamos gozarnos. Pablo estaba muy feliz porque la palabra del Señor se anunciaba. Y aquí hay un tema también, hermanos, porque esta situación que estamos viviendo hoy día, a muchos, y yo me hago parte también de esto, a muchos quizás en algún momento nos llevó a enfriarnos. El hecho de no congregarnos, de no estar juntos físicamente, del tener que conectarnos a través de una plataforma en línea, ¿cierto? El hecho de no conversar, de no vernos, más los afanes de la vida, el trabajo y todo lo que estamos viviendo, a muchos nos llevó a enfriarnos. Y por eso digo, me hago parte porque en primera instancia el Señor también me hablaba de esto, porque había un momento en que, hermano, me enfrié. Pero ¿sabe qué? Ahora, cuando veo esta carta de Pablo ahí encarcelado, donde lo único que él quería era anunciar la palabra de Dios, eh, me gozo. Me gozo porque
Pablo también decía ahí que todo lo que él tenía de alto valor, eh, él en algún momento dijo, todas estas cosas son basura, todas estas cosas no son nada comparado con la gloria de Dios, con servirle al Señor. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos afanamos por querer tener, ¿cierto? Cosas, logros, logros materiales, logros académicos, eh, tantas cosas que encontramos, ¿cierto? En esta vida y nos olvidamos del Señor. El IPCO, que también hablaba mi hermano Luis Drogué el otro día. Eh, Hermano, es una gran oportunidad de poder aprender del Señor. Cuando vi el listado ahí de los hermanos que iban a participar de estos servicios, vi mi nombre ahí 2 veces y luchaba con esto, hermano, luchaba con este tema de servirle al Señor, porque estaba afanado en tantas cosas. Tengo un trabajo, trabajo en una compañía de renombre internacional, trabajo en ventas, la venta, como Rubén también, el pastor nos ha dicho en base a su experiencia, es un trabajo súper demandante, súper exigente, como que no hay horario, siempre está la preocupación de poder llegar a los objetivos que impone la compañía. Y en definitiva nos vamos quedando ahí en el camino, nos vamos enfriando, cada vez son menos las ganas de orar, de buscar del Señor, de leer la palabra, y luchamos. Y como decía también mi hermano el otro día, dentro de nosotros está el Espíritu del Señor, eh, que que gime ahí internamente por estar cerca de Dios, que lucha ahí con esta carnalidad, con esta carne, que le gustan tantas cosas que no le convienen, y es una lucha constante. Es una lucha constante, hermano, que todos la vivimos, todos, incluso nuestros pastores, porque uno dice, ah, pero es que como ellos son pastores, quizás están más cerca de Dios y Dios los protege más, y etcétera. No, hermanos, todos estamos sujetos a pasiones, al engaño del pecado. Siempre el pastor dice que el que esté firme, mire que no caiga, ¿cierto? Que la palabra es súper clara en eso. Todos estamos expuestos a caer en algún momento. Pero lo que le decía, esta lucha de ver 2 veces mi nombre, uno para compartir la alabanza y otra para poder predicar la palabra del Señor, eh, creo que aquí en Filipenses también es el mismo Señor que nos anima, hermano. Mire, déjeme buscar dónde estaba esto. Acá está. Dice la palabra que es el mismo Señor. Lo leí acá. En Filipenses 2:13 dice, Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Se da cuenta? Aún en medio de esa lucha contra esta carnalidad, lo que decía Pablo ahí cuando hablaba de que el pecado que mora en mí, que habita en mi cuerpo, en esto,
miembro, ¿cierto? Y se desesperaba Pablo por esa lucha constante. Después decía al final, pero gracias le doy al Señor por Jesucristo, porque el Señor Jesús siempre nos da la victoria, hermano. Y en medio de esta lucha contra nuestra carne, contra la pereza, contra la flojera, contra lo que nos muestra el mundo, el enemigo, tanta cosa, el Señor, a través de su espíritu, ¿cierto? Este espíritu que está aquí gimiendo por buscar, por estar cerca del Señor, el Señor es el que nos da este querer seguir buscando. El engaño del pecado, hermano, lo graficamos hace un tiempo atrás con una planta carnívora, ahí, que tiene unos colores súper lindos adentro, súper llamativos, que expele quizás algún olor, algún aroma, no sé, que para los bichitos o para los que les llama la atención, ¿es cierto? Un ratoncito, una mosca, lo que sea, es súper llamativo, súper llamativo. Y están tan ahí interesados que se acercan, que entran ahí, ¿cierto? Les llama mucho la atención el momento, el placer, lo que muestra eso, esa planta. Y una vez que están adentro, se cierra la planta. Y ahí queda presa el bichito, eh, queda preso. Y no puede salir de ahí y muere. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Hermano, el engaño del pecado es tan sutil y están en cosas tan simples. En una teleserie, donde estamos ahí, a veces los hombres también vemos teleseries, y se muestra una pareja ahí, ¿cierto? Y aparece otra persona y esa persona empieza a gustarle a la esposa del otro y ahí estamos viendo la teleserie y dice, ay, pero si es tan bueno, ¿por qué no se queda él con ella y lo deja el otro? Porque es una teleserie que en cierta forma ocupa nuestro tiempo, nos entretiene quizás, pero ahí están los mensajes. Ahí están los mensajes del adulterio, de la fornicación, de todos estos temas que hemos estado viendo los días domingos, de la inmoralidad sexual y de todos los otros pecados. ¿Se fijan en algo tan simple como una teleserie? Ahí está el mensaje del enemigo. En los niños, y yo agradezco acá el trabajo que están haciendo las maestras de los tiburoncines. Tocaron un tema acerca del riesgo en las redes sociales. Luquita tiene 2 años y medio, hermano. 2 años y medio y maneja el celular mejor que yo. En Mateo, 10 años, también. Hay muchos juegos en línea, tantos juegos que ya hay, ¿cierto? Minecraft, y no sé cómo se llaman los otros. Pero si usted tiene hijos pequeños, los va a conocer. Y ahí, incluso en esos juegos que uno piensa que son súper, eh, no sé, son para niños, ¿cierto? Inocentes, incluso ahí puede estar el engaño de Satanás. Juegos violentos, palabras que pronuncian los personajes que salen en los juegos, eh, violencia, falta de respeto a la autoridad, porque hay juegos de ese tipo, tantas cosas que está el engaño de Satanás ahí, en los niños pequeñitos. Y tenemos que estar atentos y cuidar eso. Muchos están encarcelados hoy día, hermano, entonces, por el engaño del pecado. Y creo, pero fielmente,
y profundamente en que lo que está haciendo el Señor en este último tiempo puede ser muy duro para nosotros, pero quiere mostrarnos el Señor este engaño. Quiere mostrarnos el Señor, quiere revelarnos cómo es que Satanás quiere apartarnos. Cómo es que esa semilla que se siembra ahí del pecado en nosotros puede generar eh, maquinaciones, esa concupiscencia, esos deseos propios del pecado. Quiere mostrarnos el Señor, quiere revelarnos, quiere desenmascarar eso. Y quiere llevarnos el Señor a que nos sumerjamos en su presencia, que lo busquemos, que podamos experimentar su gloria, hermano. Recuerdo cuando tenía 17 años, eh, que fue cuando en cierta forma pude acercarme al Señor, en medio de una depresión propia de mi juventud. Hermano, yo tenía un problema eh, dermatológico, el acné. Era insufrible, hermano. Hoy día como estoy, el Señor me tiene como un Brad Pitt comparado con ese tiempo. Un Brad Pitt atropellado después del atropello. Y estaba sumergido ahí en una depresión profunda, buscando escape en cosas que no me convenían. Y ahí estaba sembrando el enemigo también esa semilla, ese engaño del pecado. Y me acuerdo que siempre me río porque en los jóvenes yo contaba este testimonio y siempre se acuerdan que yo me iba a sentar a los nogales, donde estaban unas plantaciones de árboles de nueces, y me iba a sentar ahí en ese pequeño bosquecito y me iba a llorar. Me iba a llorar y decía, pero ¿por qué, Señor? Yo estoy pasando por esto. Eh, ¿Por qué yo estaba metido en cosas que no me... eh, cosas que no me servían, hermano? Y me sentía ahí encarcelado y lloraba. Y ahí estaba el Señor con su oído atento a ese clamor, sin yo buscarlo, sin yo merecerlo. Ahí estaba el Señor con su oído atento y, y en aquel tiempo conocí al Señor, hermano. Y empezó el Señor a trabajar en mi vida, a poner consuelo, a ordenar mis pasos, a ordenar mis pasos, a vivir ahí conforme a su palabra, a conocer su palabra. Y hermano, fueron tiempos gloriosos. Yo creo que cuando habla el Apocalipsis ahí del primer amor, creo que en ese tiempo viví intensamente mi primer amor con el Señor. Porque veía la gloria del Señor en mi vida, trabajando. Eh, Pude servir al Señor a través de las alabanzas, de la música. Ahí partí con esto que me dio también el Señor. Fui testigo de cómo el Señor también, a través de la fe que depositaba en mi vida por el oír su palabra, también la podía poner en acción. Me acuerdo que oré en algún momento por un joven que sentía algo súper extraño en su cuerpo y orábamos ahí por este joven y me decía que él sentía cómo el Señor también sacaba algo de su vida que en ese momento le estaba afligiendo, hermano. Y pude ver la gloria de Dios en esos tiempos, en esos años. Y bueno, sigue la vida, ¿cierto? Esta línea de tiempo, desde que somos pequeñitos, adolescentes, jóvenes, adultos, ya más viejitos algunos,
Y entre medio de todo esto van pasando cosas, vivencias, como las que Pablo nos comentaba aquí en Filipenses. ¿Cuántas veces estuvo preso Pablo? ¿Cuántas veces fue perseguido? Pero ¿cuántas veces también experimentó la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántas veces fue tentado? Probablemente, muchas veces. No solo él, sino que todos los discípulos, todos los seguidores de Cristo. Es algo que nos pasa a todos. ¿Cuántas veces, hermano, en esta línea de tiempo, yo no sé, mire un poquito hacia atrás, en su línea de tiempo, cuántas cosas ha vivido, cuántas cosas han sido parte de la gloria de Dios en su vida, antes de Cristo, cuando conoció al Señor, cómo el Señor tomó estas cosas que no tenían ni pie ni cabeza y las transformó en algo bueno para su vida, hermano. He podido experimentar esto en carne propia, hermano. Situaciones difíciles, donde no hay salida, donde todo está negro, el Señor las toma y las transforma y de lo malo saca lo bueno, hermano. Cuán grande, cuán grande es nuestro Dios, hermano. Qué inmenso ese amor que tiene el Señor. Y me emociona, hermano, porque es un Dios real, es un Dios vivo. Cuántas veces también experimenté eh, el trato del Señor, de este Dios vivo, corrigiéndonos. ¿Cuántas veces usted ha experimentado eso? Es un Dios vivo, hermanos, es un Dios vivo, que es el mismo Dios que leemos ahí en la historia de Moisés, en la historia de Jeremías, de Isaías, de Abraham. Es ese mismo Dios que creó el universo, el que abrió el mar para que el pueblo cruzara en seco, el que hizo llover maná. Es ese mismo Dios, el Dios de hoy día, hermano. Es el mismo Dios que dice que Él perdona nuestras iniquidades, que perdona nuestras rebeliones, aun cuando somos nosotros infieles con el Señor. ¿Y sabe qué? Aún preso, aún preso muchas veces por las situaciones de la vida, por el engaño del pecado de nuestras vidas, aún así, aún ahí en esos momentos, en esas dificultades, la mano del Señor está siempre extendida, hermano. La longanimidad, esa sobre misericordia para nuestras vidas está ahí. La historia del hijo pródigo, hermanos, que lo tenía todo ahí en la casa de su padre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido todo estando con el Señor? Y hemos querido irnos, malgastar, buscar los deleites, tantas cosas, y después nos terminamos de dar cuenta de que en realidad en la casa de nuestro Padre lo teníamos todo. ¿Cuántos se han enfriado hoy día? ¿Cuántos han buscado en los deleites del mundo, en los afanes del mundo? ¿Cuántos hoy día están ahí? Y al final del día nos damos cuenta de que por más que queremos, por más que buscamos, por más que hacemos cosas, hay un vacío en nuestras vidas. Y nos acordamos de que en la casa de nuestro padre lo teníamos todo. Teníamos alimento,
protección, consejo, cuidado. Si estamos en esa situación, hermano, tenemos que rápidamente recordar que en la casa de nuestro Padre lo tenemos todo. Es una lucha, hermano, es una lucha difícil de esta carne con el espíritu, que Pablo la grafica muy bien. Pero gracias le damos al Señor por Jesucristo, porque aún en medio de todo esto el Señor siempre nos anima. Sea que levanta el Señor a alguien para tirarnos las orejas, dice la palabra del Señor que su vara y su callado nos iban a infundir aliento. ¿Cuántas veces el Señor nos tomó ahí con su callado y nos tiró para acá de nuevo a la ovejita? ¿Sabe qué, hermano? Me gozo. Me gozo porque a pesar de todas las situaciones que vivimos, la fidelidad de Dios es grande. Y el Señor nos anima en esta noche, hermanos, a que nos volvamos a Él. A que si tenemos que padecer encarcelamiento o aflicción, sea porque le estamos sirviendo a Él, no sea por una consecuencia del pecado, de nuestras acciones. La palabra de Dios dice que todas las cosas no son lícitas hacerlas, pero no todas nos convienen. Por lo tanto, eso, el Señor nos está instando a que nos volvamos, hermano. Si nos ha estado hablando fuerte a través de la palabra, es por algo. Porque ya basta, hermano, de estar ahí con esa venda, ¿cierto? Ahí metidos en el lodo cenagoso. Si el brazo del Señor es fuerte y el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía para anunciar sus virtudes, para enfrentar la vida, su palabra dice que es lumbrera nuestro camino. Por eso hay muchos remolones flojos, perezosos, y ahí yo también me anoto, porque en algún momento también he sido flojo, perezoso, remolón. Dejamos de buscar el consejo de Dios. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿Se acuerda de ese texto? Hermano, ¿a dónde iremos? No tenemos, no tenemos otro lugar. El psicólogo nos puede decir algo, yo no sé, para estar tranquilo un rato. Eh, Hermano, ¿a dónde iremos si solo el Señor tiene palabras de vida? Solo Él puede llenar nuestro corazón, hermanos. Solo Él, solo Él. Qué grande es nuestro Dios, hermano, ¿cierto? Yo le quiero invitar ahí a los que sienten que están en esta situación de encarcelamiento por el engaño del pecado, porque están alejados, enfriados, a que se vaya a sentar ahí a la fogata, donde está el Señor ahí, que se vaya
acercar ahí a donde está Jesús, a que vaya a encender nuevamente esa llama que se estaba apagando, a que llene sus vasijas de aceite. ¿Sabe que la gracia de Dios es abundante, hermano? Su misericordia es abundante hoy día. Pero el tiempo también es corto. Y de nosotros depende qué vamos a hacer mañana, si es que el Señor nos da un día más de vida. ¿En qué vamos a ocupar ese tiempo? Si lo vamos a perder, si vamos a seguir queriendo abrazar la situación que estamos viviendo por estar alejados del Señor, o si nos vamos a sacudir y vamos a mirar que hoy día estoy comiendo ahí con los chanchitos la comida de los cerdos, siendo que en la casa de mi padre lo tenía todo. De nosotros depende, hermano. Siempre me queda me da mucha vuelta cuando hablamos del pecado, ¿cierto? Y hablo de esto porque es lo que el Señor nos está hablando los días domingos. Siempre está de nuestro lado tomar la decisión, hermanos, de renunciar a lo que no nos conviene. No somos unos robots, unas máquinas que tienen un chip aquí, donde el Señor dice, ok, no pecar, ¿cierto? El Señor nos hizo diferentes, con sentimientos, con emociones, con un carácter distinto a todos, y existe el libre albedrío, ¿cierto? Donde nosotros podemos tomar las decisiones. Pero de nosotros depende qué decisión vamos a tomar mañana o ahora, en este instante. ¿Quiero seguir estando frío o tibio? Quiero estar hoy día sí, mañana no. Te amo, Señor, pero mañana estoy haciendo lo que no debo. Y así me llevo. ¿Quiero seguir frío, tibio? ¿O quiero estar cerquita del Señor, donde su fuego, donde su amor, donde su santidad nos llena y enciende nuevamente esa llama del Espíritu? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice la palabra. De nosotros depende. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El primer amor. Hermano, de verdad que recuerdo mucho aquellos tiempos y digo, pero hoy día podría estar de nuevo, sí. Pero tengo que tomar la decisión. Hoy día puedo estar cerquita del Señor, sentado a su mesa, compartir esos deleites, su gloria, tantas cosas, hermano. Hoy día puedo hacerlo, pero tengo que tomar la decisión. La palabra del Señor dice: mis amados hermanos, en Filipenses capítulo 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Cuántos tienen hoy día esa fe debilitada?
porque se han alejado, porque se han enfriado, porque miran alrededor, el entorno y ven que todo está mal. Pablo, estando preso, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Habían algunas personas, ¿cierto?, que hablaban de que para ser salvos había que circuncidarse. Pero Pablo les decía: pues, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. O sea, que aquí no dependía de lo externo ya, de estar circuncidados. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, decía Pablo, por todo lo que él había vivido, por todo lo que él había dedicado a este ministerio. Aquí lo explica, dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro, dice Pablo. Imagínense. Fui miembro de los fariseos y quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida a las que nosotros le damos un valor y nos damos cuenta, hermano, que si bien son logros y que muchas veces no está mal, ¿cierto?, el querer tener un buen vivir, en darle lo mejor a nuestra familia, en estudiar, pero tantas cosas que tenemos en nuestra vida a las que les asignamos un valor mayor que el que deben de tener, si ponemos ahí en esa balanza a Cristo, a Jesús. ¿Cuántas cosas? Y esto es un llamado a reflexionar en ese tiempo que dedicamos, lo que hablábamos recién. De mí depende el estar cerquita de Dios, el vivir todas esas cosas que yo les decía que viví cuando estaba ahí con el primer amor. Y que anhelo hoy día, que anhelo, que mi espíritu gime, clama todos los días ahí, incesantemente por querer estar cerca del Señor, y está esta lucha contra esta carne. Bueno, la decisión es nuestra, hermano. El Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, sino que más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo, hermanos, somos justificados, porque aún por medio de nuestras obras, como dice Pablo aquí, que él tiene para contar un montón de cosas que ha hecho por el Señor, dice: aún así, llego a ser justo o justificado por medio de la fe en Cristo, por el sacrificio de Jesús.
Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pero también Pablo dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos decir, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos? Pablo también decía, no quiero decir, y con esto ya estamos terminando, hermanos, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo reconocía ahí en su humanidad la gracia del Señor, pero también sabía que seguía adelante a fin de hacer suya esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, dice Pablo. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice Pablo. Pero me concentro únicamente en esto y olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermano, no lo he logrado. No lo hemos logrado, quizás. No hemos alcanzado la perfección. Pero la invitación es olvidar el pasado y fijar la mirada en lo que tenemos por delante. No conozco su pasado. El Señor sí lo conoce. Nuestro pasado antes de Cristo, nuestro pasado con Cristo y nuestro presente y nuestro futuro también. Pero el Señor nos ha hecho vivir, nos ha permitido vivir tantas cosas, tantas situaciones, que hoy día si miramos atrás podríamos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Incluso tomando en cuenta las situaciones difíciles, hermanos, que nos ha tocado vivir. Dios ha sido bueno y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La carrera que tenemos por delante. Hay una nube de testigos que está ahí mirando y el Señor nos insta a no echarnos más carga encima, hermanos, a sacarnos esa mochila para correr libremente la carrera que tenemos por delante. Quizás no es una carrera de rapidez, de velocidad, sino que es una carrera de resistencia, es una carrera de lucha constante, pero es la carrera que tenemos por delante y la meta está ahí, fijada. El premio celestial, estar nuestra eternidad con el Señor. Hermano, sacúdase la situación que sea que esté pasando en este momento. Dice el Señor que Él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el Todopoderoso. Aunque se juntaren contra mí un ejército, yo estaré confiado, porque el Señor es mi roca, mi salvación, mi castillo, mi fortaleza. Aún en medio de todas estas cosas, estoy confiado en el Señor, hermano. Y entiendo ahora el gozo de Pablo. Estoy gozoso. La carrera que tenemos por delante, hermano. No te echen más mochilas encima. No le agreguen más peso, más dificultad. Sino que mira la meta que está allá adelante. Busca al Señor. Llénate de su palabra. Gózate a ese nivel que dice Pablo de que yo quiero sufrir también con Él. Para experimentar de alguna u otra forma esa resurrección. Yo no sé si tú conoces al Señor de hace mucho tiempo, lo estás conociendo recién. Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Y sea cual sea la situación en la que estás hoy día, gózate, hermano. Gózate porque servimos a un Dios grande, a un Dios vivo. Gózate y preocúpate de tu salvación. Preocúpate de agradar al Señor, de buscarle. De los que perdieron ese primer amor, recupérenlo. Gózate en el Señor, hermano. El Señor nos anima en esta hora, hermano, a que le busquemos. Ha sido duro, nos ha expuesto el Señor a través de su palabra y como un espejo que nos muestra cómo somos. Pero Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ama y disciplina a los que ama. Así que yo me gozo por esto, hermano, porque su palabra nos anima, nos traspasa, pero muchas veces es necesario esto, hermano, porque el fin de todo esto es que nos volvamos al Señor, y al final de todas las cosas del día, todo se trata de Él. Vivir para Él, morir para Él. Nuestros títulos no son nada, sino que todo se trata del Señor. Así que le animo, le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Me alegro de ver a mis hermanos jóvenes, a Christopher, a Licemi, a la hija de nuestros hermanos que estuvieron en la alabanza también el servicio pasado, a los jóvenes, mi hermano Héctor con su familia, también la honra que ha puesto el Señor en su vida. Dios premia también la fidelidad, nos da las capacidades. Muchas veces quizás uno dice, yo no tengo la capacidad para hacer esto, pero es el Señor el que capacita, es el Señor el que nos honra, hermano, el Señor el que nos honra. Así que, hermanos, siendo las 10:15 de la noche, nada, les siento animarse a tomar esta palabra. Lea la carta de Filipenses, busque al Señor, gócese,
aún en medio de la dificultad. Les recuerdo que el día domingo a las 10:30 de la mañana está nuestra reunión general. Y espero verle ahí, hermano. Anime al que está ahí frío. Anímese, hermano. Yo le agradezco mucho al Señor porque Él siempre pone personas que nos empujan a seguir adelante. Le doy muchas gracias al Señor por el trabajo de nuestros pastores, de Casa de Oración en general, porque ha puesto ese interés en los pastores, ¿cierto? De poder seguir anunciando la palabra, seguir animándonos aún en medio de lo que estamos viviendo. Así que le doy muchas gracias al Señor por eso, por mi esposa, que también la palabra dice, cuando uno está ahí débil, el otro le levanta. Le doy gracias al Señor por eso, porque también ha sido fundamental ahí mi esposa. Ame a su esposa, a su familia, a sus hijos. No busque lo suyo propio, sino que mire también por los demás. Amémonos, hermanos. Y eso, leamos en el Señor. Vamos a orar para despedirnos y para que podamos también seguir compartiendo ahí con nuestra familia. Y muchas gracias, le damos al Señor por este tiempo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, muchas gracias, infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque aún no mereciéndola, Señor, tú nos extiendes tu favor, Señor. Nos hablas a tiempo, Señor. Antes de tiempo, Señor. Nos libras de tantas cosas, Señor. Te pedimos que nos ayude a que podamos poner oído a esta enseñanza, a estos consejos que nos das. Que nos evitan tantas cosas, Señor. Tu palabra dice que tú buscas para nosotros, Señor, tienes pensamientos de bien. Tienes pensamientos de bien, Señor, para nuestra vida, para nuestra alma. Y eso es genial, Señor. Eso es espectacular. Que haya alguien con tal santidad, con tal amor, Señor, con tanta pureza, Señor, que busque eso para nosotros, Señor. De verdad, Señor, te agradezco enormemente por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por tu palabra, por lo que vas a hacer. Te pido que animes a mis hermanos que están ahí, cabizbajos, Señor, que están alejados, que están quietos, Señor. Anímale, Señor. Aviva el fuego, Señor, del don tuyo en sus vidas, Señor. Aquellos que te conocieron algún día, que experimentaron esa gloria, ese amor, esa cercanía contigo, esa comunión, y que hoy día están ahí como velas que se están apagando, Señor. Señor, anímalas, Señor. Anímales, Señor. Enciende ese fuego, Señor, nuevamente en estas vidas, Señor. Atráenos hacia ti, Señor. Atráenos hacia ti en medio de todas estas cosas que vivimos, en los afanes, en las preocupaciones, en lo que vemos, en las noticias. Tantas cosas, Señor, que podamos poner nuestra mirada en ti. Tú eres el blanco perfecto, Señor, nuestra meta. Y aún en este camino difícil, en esta carrera que tenemos por delante, tú siempre estarás ahí, Señor, ayudándonos, alentándonos, Señor, infundiéndonos aliento, Señor, y corrigiéndonos, porque nos amas. Así que, Señor, te damos gracias, que tu paz, que tu gracia, que tu amor inunde hoy día, Señor, en esta hora el corazón de mis hermanos, que puedan sentir un bálsamo que les alivie, que les refresque, Señor, que les aliente en medio de todo esto, Señor.
que nos anime a ser perseverantes. Muchas gracias, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, a nuestras familias, a nuestros pastores, Señor. Guárdanos, Señor, y guárdanos, Señor, de todas las cosas de este mundo, Señor, y que podamos estar preparados, Señor, a cuenta contigo siempre, buscándote, porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto y queremos gozarnos en tu presencia. Así que muchas gracias, Señor, por todo. Nos despedimos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y muchas gracias por la oportunidad. Chao. Vamos a cantar al Señor y a decirle juntos a Él: bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor.
tu misericordia, Dios. Y si estoy en esta noche aquí, es por tu gracia y tu misericordia, Dios.